Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, perdón. Les damos la bienvenida a una nueva capacitación para todo el tema de la Administración Centralizada de Garantías y Contratos de Largo Plazo. Como ustedes saben, pues ya este mes empezamos con la operación completa de todo lo que es esta Administración Centralizada. Veníamos con todo el tema de la Administración de Garantías. Y ya en este mes empezamos con todo el tema de la administración de cuentas, la administración de los recursos de esa energía que se está transando por contratos. Entonces, esos contratos de la subasta 2 del 2019 empezaron despacho ahorita en enero del 2022. Entonces, venimos aquí a presentarles como algunos temas ya puntuales que ustedes deben considerar para la operación, ¿listo? De estos dineros y la administración de estos recursos, como también ya les vamos a mostrar como los informes que les vamos a publicar, pues la versión final de esos informes, la información que van a contener. Y como siempre, pues tienen el chat de preguntas para que nos vayan haciendo las preguntas y poderlas ir respondiendo y que todos tengamos muy claro la operación que viene ahorita a partir de este mes de febrero. Vamos a iniciar con la presentación con unos aspectos importantes que necesitamos que tengan en cuenta en cuanto a retenciones, en cuanto a creación de usuarios en conectados, en cuanto a los accesos en la web donde se les va a publicar la información. Y ahí vamos a abrir algunas preguntas en cuanto a esos temas y ya continuamos con el resto de la presentación para que ya hablamos el detalle de la operación día a día, de todo lo que va a suceder de aquí en adelante. Y para eso, pues terminamos de hacer las preguntas al final de la presentación. Entonces, para iniciar, tenemos aquí algo que es la gestión de usuarios que necesitamos que ustedes realizan por medio de la plataforma Conectados. Resulta que por medio de Conectados, como ustedes saben y ya han venido pues operando en el mercado del negocio regulado, por medio de Conectados ustedes gestionan los usuarios y permisos para los usuarios al interior de sus compañías, dependiendo del rol que ustedes necesiten, ¿cierto? Entonces aquí en Conectados se crearon 3 roles nuevos. Listo. ¿Cuáles son esos 3 roles nuevos? Estos 3 que les mostramos en esta diapositiva. Uno es comunicaciones, administración centralizada. Entonces, a quienes ustedes le asignan este rol van a ser como todas estas personas interesadas en la recepción de toda la comunicación que nosotros generemos en esta administración centralizada. Listo. Entonces, a esos usuarios se les va a emitir las alertas que ese mismo negocio definió que se van a emitir y que están pues definidas en el documento técnico. Listo. Y se compartirá cualquier tipo de comunicación que salga, sea de interés, informativa o información que vamos procesando de este negocio. Entonces, esto, cuando ustedes asignan el rol de comunicaciones de administración centralizada, le va a llegar todas las comunicaciones encaminadas, alertas que tengan que ver con este proceso. Para los usuarios que ustedes les asignen el rol de facturación administración centralizada, a estos roles les va a llegar, por así decirlo, también notificación de los documentos o de las facturas emitidas, listo, por la Administración Centralizada de Contratos de Largo Plazo. Como ustedes saben y como les comunicamos en ciertos correos al inicio del mes, ante la DIAN, pues la DIAN con una de sus resoluciones pues define que debe existir registrado ante ellos un único correo electrónico en donde se notifica las emisiones de esas facturaciones electrónicas. Listo. Ese único correo es un único correo por empresa. Entonces ustedes ya lo registraron en su momento dentro del mercado, dentro incluso pues del proceso del mercado regulado, del negocio regulado, como así, porque es un único correo por empresa ante la DIAN. Sin embargo, al ustedes ingresar como usuarios este rol de facturación administración centralizada, nosotros os envía copia, adicional a este correo único, se envía copia a todos estos que ustedes hayan clasificado en este rol. ¿Listo? Y adicionalmente hay un tercer rol que se llama Portal Web Subastas MMSLP, ¿cierto? Ministerio de Minas y Energía, Contrato de Largo Plazo. Entonces, los usuarios que tengan este rol, se les va a dar como acceso, permisos para que puedan entrar al portal web de XM y puedan ingresar a las carpetas donde les vamos a publicar todos los reportes, todos los certificados, todos los documentos, todos los informes que soportan la operación de la administración centralizada.
Entonces ya ustedes saben que al ingresar a Conectados van a encontrar esos 3 nuevos roles en donde necesitamos que ustedes, por favor, ingresen y empiecen a crear los usuarios que necesiten, que tengan permisos en cada uno de estos 3 roles. ¿Cuál es el paso a paso? Entonces, ingresan a la página web de XM y clic en Conectados, listo. Entonces verifican que tenga acceso al aplicativo Conectados y si no deben consultar, pues quiénes de sus compañeros al interior de su organización, es quien tiene acceso a este aplicativo de Conectados para que ellos les realicen el proceso y soliciten las claves de ustedes, listo. Como ustedes ya se han creado como agentes del mercado, hay una empresa de su organización que ya tienen el acceso a Conectados y esta persona es la que debe gestionar los permisos de todos esos usuarios pues, que se van a crear acá. Entonces, ingresan a Conectados, se crea ese nuevo contacto, ese nuevo usuario, diligencia por la información básica para ese usuario, dan clic en la opción cuentas de acceso, ya seleccionan pues, los roles que van a asignarle a ese usuario, porque le pueden asignar solo uno de estos roles o los 3, ¿cierto? Perfectamente le pueden asignar los 3 roles. Termina la solicitud cargando la documentación que le solicite ahí en caso de ser necesario, dependiendo del rol, les pida adjuntar cierta información, les da clic en guardar y finalmente el botón enviar. Aquí simplemente una advertencia que les hacemos es que procuren realizar esta gestión antes del 7 de febrero, porque a partir del 7 de febrero vamos a empezar a publicar informes preliminares, ya los informes de facturación posteriormente. Entonces, a partir del 7 de febrero vamos a empezar a publicar información en las carpetas privadas de cada uno de ustedes. Entonces, les recomendamos que hagan esta gestión antes del 7 de febrero para que tengan los permisos y puedan acceder a las carpetas. Cualquier inquietud, estamos súper pendientes como ayudarles en esa creación de usuarios. ¿En qué parte de la página web, una vez ustedes tengan esos usuarios asignados, especialmente el tercer rol que es Portal Web Subasta, cómo ingresan a la página web para entrar ya a la carpeta de este negocio? Entonces, como ustedes saben, entran a la página web de XM, inician sesión, ¿cierto? Con el usuario que ya gestionaron por Conectados. Una vez inician sesión, entonces entran a la opción de administración financiera del mercado, administración financiera, a la opción administración centralizada de garantías y contrato a largo plazo y aparece un linkcito que se llama subasta Ministerio de Minas y Energía. Ahí van a encontrar ya la carpeta propia de ustedes mes a mes, clasificada por mes y por año, donde van a encontrar la información que se vaya procesando cada mes. Hay otra información importante antes de empezar como en materia con el paso a paso de todo el proceso que estamos llevando y que vamos a llevar este mes, y es un tema tributario, listo, la gestión de tributario y retenciones. Entonces, nosotros hemos sido un poquito intensos en este aspecto. Desde diciembre hemos venido compartiéndole a ustedes como agentes una serie de comunicaciones, de correos, pidiéndoles de nuevo la información, llamándolos. ¿Por qué? Porque resulta que primero hay que tener en cuenta 2 consideraciones, ¿listo? 2 temitas muy relevantes, y es que XM no conoce el detalle de los contratos bilaterales que entre ustedes pactaron, ¿cierto? Entre ustedes como agente, entre comprador y vendedor, firmaron unos contratos con unas condiciones, unas garantías, donde se obligaron a comprar y vender energía que puede que provenga de ciertas plantas o no, ¿cierto? Con sus propias condiciones. Y adicionalmente, que es importante tener en cuenta que en esta administración de los dineros que propusimos como XM, va a haber de por medio un esquema fiduciario donde nosotros vamos a hacer el recaudo y la distribución de esos recursos. Entonces, esos 2 aspectos son muy importantes al momento de ustedes hacer la gestión tributaria. ¿Listo? Entonces, resulta que como los dijimos en las comunicaciones que les enviamos, en los correos que les hemos enviado, los agentes comercializadores, teniendo en cuenta esos aspectos relevantes, los comercializadores son los responsables de practicar esas retenciones, ¿cierto? Que hayan al lugar de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, antes de eso, y para ustedes como comercializadores hacer el análisis, creíamos traerles una información que nos ha suministrado los generadores, ¿cierto? Que ellos nos dieron una información importante a considerar al momento de evaluar todas esas retenciones a aplicar.
Y algo que nos hacían ellos el llamado y que se los trasladamos a ustedes porque puede ser importante para ustedes como comercializadores, y era tener en cuenta el artículo 7 de la ley 5681, en donde básicamente lo que dice este artículo es que el valor facturado por la venta de energía no debe estar sometido a retenciones de industria y comercio, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la retención de ICA. Toda vez que esa actividad de generación de energía tributa en el municipio en el que se encuentra ubicada la planta de generación y sobre la capacidad instalada de la misma. Entonces, lo que nos decían pues, algunos generadores es que de conformidad con este artículo hay una imposibilidad jurídica para practicar dicha retención. ¿Listo? Entonces, muchas veces nos justificaban que es que esos son contratos bilaterales financieros, si bien se derivaban de una subasta en donde se comprometieron entrar a algunas plantas, pero posiblemente esas plantas aún no hayan entrado. Ellos los contratos bilaterales no necesariamente los tienen que cumplir con generación de esa planta, sino también con respaldos como compras en contratos, compras en bolsa. Entonces, una señal que nos daban algunos de esos generadores es, venga, que es que aquí no debería aplicar esa retención, ¿cierto? Por la imposibilidad de aplicarla. Sin embargo, pues los invitamos a ustedes como comercializadores y generadores que entre ustedes pactaron esa energía a comprar y vender bajo unas condiciones que entre ustedes concilien y como compradores nos informen finalmente las retenciones que se deben aplicar. ¿Listo? Validadas con cada uno de sus vendedores. Y cualquier información adicional que necesiten que centralicemos, pues aquí estamos también atentos para ayudarles en esa gestión. Liz, yo ahí quiero como hacer una anotación adicional, y es que también nos surgían o nos han enviado una serie de preguntas con respecto al manejo tanto de cara a las contabilizaciones internas como a los reportes de información exógena a la DIAN. Entonces aquí es súper importante tener en cuenta que XM es quien está emitiendo la factura. Al emitir la factura, pues ya cada contraparte determinará en su contabilidad si va a registrar el valor con XM, pues ya de todas maneras eso es a discreción de cada uno. Sin embargo, pues nosotros aceptamos si nos van a registrar a nosotros como contraparte, pues porque nosotros haremos lo propio para reportar la información exógena a la DIAN, y es reportar el formato de mandato donde damos cuenta que estamos facturando por cuenta de un tercero. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí estaría como cruzando toda la información. También con lo que Lisette plantea del tema de retenciones aplicables, es muy importante pues la circularización que nosotros veníamos haciendo, porque entendemos también, y dentro de la normatividad es lo que hemos analizado, que todas las certificaciones, teniendo en cuenta que las facturas están emitidas por XM, pues ustedes como agentes de retención van a emitir los certificados de retención en cabeza de XM, y nosotros pues tendremos que hacer lo propio cuando ustedes nos emitan los certificados de retención, y es entregarlos a cada uno de los agentes, revisando pues cada una de las retenciones que ustedes nos informaron se le había practicado a los agentes generadores. Entonces, por eso es que recalcamos aquí la importancia de que nos pongamos de acuerdo en las retenciones, de que nosotros las tengamos súper claras, estén acordadas con los agentes generadores, para evitarnos todo tema de inconvenientes en los pagos, y para nosotros sea muy plana la posterior emisión, la posterior entrega de los certificados, la réplica que ustedes nos estarían entregando a nosotros. Gracias, Pili. Entonces, continuando con este tema de retenciones, entonces, a considerar este punto primero, que fue una información pues que nos ha informado alguno de los generadores, entonces para que la consideren en caso pues de que cambien esas retenciones que nos informaron de acuerdo al análisis que haya realizado en este punto 1, que nos han suministrado por los generadores para que ustedes como comercializadores tengan en cuenta. El punto 2 es como comercializadores o compradores, pues ya nosotros desde diciembre les hemos venido solicitando que nos reporten ese valor de las retenciones que se deben aplicar o que ustedes van a aplicar, listo. Informándonos como qué retención van a aplicar y el porcentaje a aplicar para cada una de esas retenciones, para cada vendedor con el cual ustedes pactaron energía en esta administración centralizada. Listo. Nosotros les enviamos carta, posteriormente los llamamos, luego volvimos y les mandamos correo con esta tablita que aparece abajo para que nos diligenciaran bien la información.
Hay varios agentes que todavía no han suministrado información. Entendemos que si no suministran es porque no tenemos que aplicar ningún tipo de retenciones. Volvimos y los llamamos a esos agentes que todavía no han mandado información, los llamamos la semana pasada, terminamos de llamar a algunos que no nos habíamos podido comunicar ayer para que nos suministren esa información a más tardar el día de hoy, ¿cierto? Que venimos pidiéndola desde diciembre y ya pues hoy es como el plazo que les hemos dado final a ustedes. ¿Por qué? Porque una vez ustedes nos suministren esa información, vamos a mandarle ya a cada vendedor todas las retenciones que sus contrapartes nos informaron para que el vendedor pues ya las conozca y en caso de que vea algo que no aplique, que no dé lugar, pues ya entre ustedes como que lo concilien. Nosotros también, si quieren que sirvamos de puente, estamos pendientes para que pues quedemos claras todas las partes de esas retenciones aplican. ¿Listo? Algo a considerar por parte de ustedes, los compradores, los comercializadores, es que también algunos de esos generadores nos han expresado que ojo con este artículo, que hacia ellos no debería practicarse esa industria y comercio. Entonces, ojo, analicen bien esa parte tributaria en caso de ser necesario en conjunto con ese vendedor, porque ellos dicen, venga, es que si me practican una retención que no debieron practicar, yo como generador tengo que acudir a las garantías mías de pago, porque si me practica una retención, yo lo voy a entender como que no me pagó el total del dinero que yo esperaba recibir. Entonces, a mí me tocaría actuar con las opciones que yo tengo para garantizar mis ingresos, sea una ejecución de garantía, ¿cierto? O sea, hacer uso de ese capítulo de garantías del contrato. Entonces, como compradores, entiendan como la importancia y lo delicado de este reporte para que hagan un análisis completo, para que hagan un análisis si tenemos que ir a analizarlo con cada vendedor, porque es algo pues delicado, sensible para ambas partes. ¿Listo? También ustedes como compradores, entonces nos reportan la información de las retenciones a aplicar, el porcentaje a aplicar para cada uno de sus vendedores. Y deben tener en cuenta que en caso de que existan modificaciones, esas retenciones a aplicar, nuevos conceptos para retener o cambios en los porcentajes de las retenciones que ya nos informaron, porque en el tiempo puede que eso pase, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, nos aplica retención del IVA, y puede que a futuro sí, ¿cierto? Entonces, en la historia, en caso de que presentemos alguna modificación a los valores que ya ustedes nos hayan reportado, pues nos deben informar también a XM esos cambios. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues una vez ustedes tengan esos cambios, esas retenciones, deben informar a XM a más tardar 10 días hábiles antes del vencimiento, para que esos nuevos porcentajes puedan ser incluidos en ese vencimiento. ¿Listo? Bueno, entonces, como ya les habíamos dicho, a los vendedores les vamos a suministrar la información que recibimos de los compradores, de sus contrapartes, de las retenciones que le van a aplicar a él y esos porcentajes que le van a ser aplicados. Una anotación ahí con respecto a este tema, y es que ahí también es importante reiterar que pues la idea es que cada una de las contrapartes nos informen entonces algún contacto para que puedan ponerse de acuerdo, porque nos empiezan pues también como a hacer, hacer cuestionamientos con respecto a que sí debe existir la retención de industria y comercio o no debe existir esta retención o la otra, pero realmente el obligado ahí a desvirtuar, a asegurar que sí o no hay retención, sería el generador. Nosotros estamos como en esa mitad, ¿cierto? Tratando como de abogar, como de hacer de intermediario para llegar a un acuerdo, pero realmente el sustento normativo, quien tiene los análisis del por qué no aplican determinadas retenciones, en este caso serían los generadores. Entonces, por eso ahí es importante reiterar que no sé ahí, Lisette, cómo hacer un mecanismo entonces para que se hablen entre cada una de las partes que firmaron estos acuerdos bilaterales. Es importante como reiterar este tema. Sí, Pili. Sí, Pili. En caso pues de que ustedes como comercializadores definitivamente necesiten esta interacción, entonces pues ya hacemos el puente como para que hablen con cada vendedor. Pues igualmente ustedes pactaron esos contratos con cada uno de esos vendedores y en caso de que no tengan el contacto, pues se comunican con nosotros y ya nosotros pues validamos con ese vendedor que podamos compartirles el contacto para que puedan conciliar
de pronto esas diferencias o ese análisis tributario. ¿Listo? Y como cuarto, el cuarto punto que tenemos en esta diapositiva es que nosotros como XM, para cerrar como todo el círculo completo, vamos a publicar un informe de esas retenciones para cada vencimiento. ¿Listo? De acuerdo a que esa información que fue facturada. Entonces, una vez tengamos ya la facturación de la energía, ¿listo? Que tenemos plazo hasta el 15 calendario de cada mes. Una vez ella facturado, nosotros vamos a publicarles un informe de estas retenciones. Entonces, ¿qué va a tener este informe de retenciones? Entonces, para el caso de los compradores, que son los primeros a los cuales les vamos a publicar este informe de retenciones, inmediatamente tengamos ya los montos de las facturas, entonces les vamos a poner, vea, usted tiene transacciones con estos vendedores, con cada vendedor, ya les vamos a mostrar cómo es el informe, con cada vendedor usted en total le va a practicar este porcentaje de retención por todas las retenciones que me informó, y para el vencimiento eso se traduce en tanto de dinero que usted se va a retener, ¿cierto? Que va a consignar de menos a este esquema. Y también les vamos a mostrar el detalle de cada vendedor, de qué retenciones fueron los que ustedes informaron aplicar, ¿para qué? Ustedes compradores van a tener 2 días hábiles para revisar ese informe de retenciones y presentar observaciones, ¿listo? Por el fin de que estos montos que estamos calculando nosotros, de esos dineros que ustedes se van a descontar y que por tanto vamos a recibir como un menor valor pagado a la factura, pero no va a ser un monto adeudado, sino que es por causa de retenciones, y con eso es que posteriormente pues vamos a tener el soporte de las certificaciones y a validar con las certificaciones que ustedes nos envíen. Y adicionalmente, mes a mes, esto nos va a servir para también mostrarle unos informes a los vendedores de los dineros que no van a recibir a causa de estas retenciones. Entonces, como compradores tienen 2 días hábiles después de la publicación de este informe para que presenten observaciones. Si no presentan observaciones, entendemos que el valor calculado para ese vencimiento está correcto, ese es el monto y las retenciones que van a aplicar. ¿Listo? Este informe también va a ser publicado a los vendedores, ¿cierto? Una vez ya tengamos la validación, ya hayan transcurrido esos 2 días hábiles de revisión de los comercializadores, para que ustedes conozcan los dineros que no van a recibir y que fueron practicados a causa de retenciones. Bueno, aquí en este apartado vamos estamos como aquí simplemente resumiendo en qué va la gestión del contrato de fiducia. Entonces, en este momento nos encontramos en el proceso de firma, iniciamos el proceso de firma el viernes pasado, 28 de enero, y ya esta semana estamos terminando pues de realizar las firmas por parte de todos los agentes vendedores. Una vez terminemos este proceso de firma, empezamos con la apertura de las cuentas donde vamos a hacer el recaudo de las fiducias, más o menos entre el 7 y el 11 de febrero esperamos ya tener estas cuentas ya abiertas. Una vez tengamos esas cuentas ya aperturadas, pues les vamos a publicar en la página web de XM las certificaciones bancarias de esas cuentas, donde ustedes van a hacer como comercializadores los pagos de la energía, exactamente en este link que les ponemos aquí. Nosotros vamos a compartir esta presentación. Entonces, en este link les vamos a publicar la información, que básicamente es el link, ¿cuál es? El que les enseñé ahorita, que entramos a la página web de XM, Administración Financiera, Administración Centralizada de Contrato de Largo Plazo, Subasta MM. Ahí van a hacer esas certificaciones bancarias. Desde ya, pues acá es un llamado a ustedes, los comercializadores, y es que igualmente desde este momento, como se los dijimos en la pasada capacitación, pueden empezar a enviar formatos que se deban ir gestionando, diligenciando para que ustedes puedan registrar esas cuentas al interior de sus compañías, ¿cierto? Sabemos que para ustedes poder realizar giros a estas cuentas, tienen que tener un proceso de registro. En algunas compañías no es así, en otras compañías es más rápido, en otras compañías es más lento, otras necesitan un montón de documentación. Entonces el llamado es desde ya, hemos recibido apenas de 2 agentes unos formatos pues de diligenciamiento para inscripción de esas cuentas, pero desde ya empiécenos a mandar los formatos que tengan, documentos que necesiten para registrarla, para que vayan gestionando, tengamos eso ya gestionado y que lo único que falta al interior de sus organizaciones sea poner el número de la cuenta, tipo de cuenta, entidad bancaria y el NIT, pues a título de quién se abrió esa cuenta, listo, para que vayamos gestionando.
Y a los vendedores, pues les recordamos que estamos atentos en que nos envíen los certificados bancarios de las cuentas propias de ustedes, donde finalmente ustedes van a recibir los recursos. ¿Listo? Y por favor, hacerlos llegar esos certificados bancarios a más tardar este viernes 4 de febrero. Ya hemos recibido de algunos, pero hay algo otros que no nos han enviado pues el certificado bancario de las cuentas propias de ustedes, donde finalmente ya se le van a transferir los recursos recaudados. Bueno, entonces continuando, ya ahora sí, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta en cuanto al tema de pues porque quiero aquí abrir unas preguntas si tienen en cuanto al tema de retenciones, en cuanto al tema tributario, alguna inquietud, alguna pregunta que debamos aclarar para que María del Pilar, pues que la persona encargada de todo el tema tributario, nos ayude a despejarlas para continuar ya con la presentación, que es el detalle de la operación que vamos a iniciar ahorita en febrero. Entonces, específicamente el tema de retenciones y preguntas, si tienen alguna inquietud, por favor, nos las hacen ya. Voy a continuar con la presentación y si veo que hay algunas preguntitas, pues entonces me devuelvo para poder aprovechar y tenerlas claras. Bueno, aquí me están preguntando quién es la fiduciaria, el nombre, NID, para hablar si lo tienen creado y terminar la documentación. Bueno, la fiduciaria es Fidu Occidente, ¿listo? Esta va a ser la entidad con la que abrimos el tema fiduciario. Ustedes saben que una vez se abre un contrato de fiducia, se asigna un NID como para ese patrimonio autónomo. Entonces, una vez firmemos, porque esta semana ya estamos terminando las firmas por parte de los agentes, porque este esquema fiduciario, los fideicomitentes son los agentes vendedores y nosotros XM como fideicomitente administrador. Una vez se crea, pues ya se constituye ese patrimonio autónomo y ya pues tendríamos el NID y el nombre de esa fiducia, pues de esa fiducia, de ese encargo que contratamos. Listo, entonces eso lo tendríamos de aquí a la otra semana y se los estaremos informando, que por eso necesitamos que nos envíen como los formáticos de qué información necesitan. Por ahora es FIDoccidente, ¿listo? Bueno. Si existe un correo único para el tema de la subasta o se canaliza por info, si todo se canaliza por info@xm.com.co y ya por medio de info sí lo trasladan al equipo que va a estar dedicado solamente al tema de la subasta. Más o menos, ¿qué día generamos el informe de retenciones? Más o menos entre el primer día y segundo día hábil después de la emisión de la factura. ¿Listo? Como sabemos, la emisión de la factura puede variar. Tenemos plazo hasta el 15 calendario, pero entonces depende de los fines de semana que vaya cogiendo ese plazo, después de que tengamos la información en TXF, el despacho de los contratos, ¿cierto? Pero una vez emitido y les llegue la comunicación de emisión de facturas, más o menos entre 1 y 2 días hábiles después de que sean emitidas las facturas. Bueno, Pili, mira, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿quiere decir que las facturas que emite XM y radiquen para pagos van a traer liquidados los impuestos aplicables de los terceros y las calidades tributarias? En ese caso, las facturas lo que van a indicar de conformidad con la norma tributaria, estaríamos indicando quién es el mandante, el NIT. Estamos diciendo si son autorretenedores y si son grandes contribuyentes. Esa es la información que nosotros vamos a suministrar. Sin embargo, por eso nos hemos tomado como todo este tiempo para comunicarles a ustedes vía correo electrónico toda esa información, esas particularidades de los agentes generadores. Pero esa sería la información que nosotros estamos suministrando en la factura. Nombre del vendedor, NID del vendedor, si es autorretenedor y si es gran contribuyente. Esa es la información. Si ustedes consideran que necesitan una información adicional, pues también les pedimos el favor de que nos la envíen vía correo electrónico, porque por eso es que hemos estado haciendo todo este tema de enviar correos para comunicar, preguntarles qué retenciones van a aplicar y si tienen alguna inquietud adicional, pues que nos la hicieran saber.
Y aquí hay otra pregunta, dice, ¿los certificados de retención emitidos por los compradores serán a nombre de XM? Pues de acuerdo a lo que nosotros decimos, y que posteriormente replicará los certificados a cada generador. Sí, así es. Los certificados, pues como hablábamos ahorita, en vista que las facturas las emite XM, pues entendemos que los certificados de conformidad con la normatividad vigente deben salir en cabeza de XM. Y XM, en calidad, obrando como mandatario, pues lo que hará es entregarle a cada uno de los generadores el certificado que le corresponda vía, pues acompañado con el aval del revisor fiscal. Listo, aquí hay un comercializador que nos dice que por favor, pues en los análisis considerar y analizar la ley 383 de 1997, artículo 51, que dice, compañías que son comercializadoras, no generadoras, deben estar sujetas a retención de ICA en sus respectivos domicilios. Sí, Listo, ahí en esos puntos es lo importante. Si quieren la persona que está haciendo esa anotación, pues Lice, es importante como que la tengamos ahí en cuenta para que nos comuniquemos con ella y podamos hacerle como el enlace con sus contrapartes para que lleguemos como a un acuerdo. Porque de todas maneras aquí es importante que volvamos como a notar que ya cada uno de los generadores de los vendedores tienen sus análisis tributarios de si les practica o de si les aplica o no les aplica el tema de retenciones de industria y comercio. Entonces es importante que nos comuniquemos con ellos, porque de todas maneras, como esas sutilezas, esas particularidades de cada uno de los vendedores, nosotros no las tenemos, pero sí es importante que hagamos como el enlace y lleguemos a un acuerdo para no ir a generar lo que Lisette planteaba ahorita, y era que los generadores entenderían que no se está haciendo el pago total de la obligación. Perfecto. Aquí hay una pregunta que no la entiendo muy bien, la voy a leer. Dice, ¿qué fecha tiene previsto XM enviar la documentación requerida por los compradores? Para lograr parametrizar los sistemas, para lograr parametrizar los sistemas de información para la recepción de las facturas, considerando las particularidades del contrato de mandato y las cuentas bancarias para los pagos. No te entiendo muy bien esta pregunta, te voy a explicar un poquito. Otra vez, como el tema de la facturación no la hacen los vendedores, la facturación la hacemos nosotros XM, emitimos la factura, ¿cierto? Por concepto de energía. Ustedes esos dineros los deben consignar en unas cuentas recaudadoras que nosotros vamos a abrir por medio de la fiducia, que son estas que vamos a abrir y que se van a estar abriendo la semana que viene una vez terminemos las firmas del contrato. El titular de la cuenta va a quedar pues el NIT de ese patrimonio autónomo que se va a constituir, y esas certificaciones bancarias se las vamos a estar publicando una vez se abran la semana, finalizando la semana entrante. Dice, consideramos las particularidades del contrato de mandato y las cuentas bancarias para los pagos. Pues sí, no sé. Nosotros somos los que vamos a emitir facturas, Paula, que es la que nos hace esta pregunta, y las cuentas donde ustedes van a hacer los pagos son esas cuentas que se van a abrir por medio de la fiducia, que van a ser las cuentas recaudadoras. ¿Listo? Entonces, si necesitas tú como comercializador cierta información adicional, era lo que yo les decía ahorita, por favor envíenos qué formatos deben presentar ustedes ante las empresas para registrar esas cuentas donde ustedes van a empezar a hacer los pagos. Entonces empiecen a enviar de una vez para nosotros empezar a diligenciar esa información. No sé si hay otra información que tú requieras ahí, Paula, ¿listo? Aquí me preguntan algo, es cuándo estará disponible el contrato de mandato que regula la operación entre XM y el vendedor. No sé por qué me hacen esta pregunta, entiendo que ustedes esos contratos de mandato los firmaron ya desde el mismo año 2019 que empezó la administración de garantías. Entonces, desde ese momento ya está ese contrato de mandato listo. No sé si lo que ustedes quieren es que les enviemos una copia. Vivi, no sé si a ellos se les envió copia en su momento o simplemente que hagan la solicitud a Info, los que deseen una copia, se les enviará pues copia, pero es un contrato que ustedes ya firmaron desde el 2019 y desde ese momento pues viene operando, porque por eso fue que empezamos ya a hacer la administración de las garantías, que ya llevamos pues todo el año pasado haciendo la administración de garantías y que no se hubiera podido hacer si no se hubiera firmado este contrato de mandato. Entonces, ese ya existe, ustedes lo firmaron, nosotros también lo firmamos. Entonces, si requieren una copia, pues nos envían a info pues la solicitud y se les manda copia de ese contrato que desde hace mucho pues ya está
pues ya está listo y ustedes firmar. ¿Listo? Bueno, aquí los compradores están pidiendo los contactos de los generadores, entonces ahorita nos ponemos en eso mismo. Nosotros tenemos unos contactos directos con los vendedores. Yo me comunico con ellos como preguntarles quién es el encargado del tema tributario para que nos den autorización y les pasamos a ustedes la lista de esos contactos para que puedan hablar del tema de retenciones. Bueno, ya voy a continuar con la presentación. Ahorita entonces, bueno, acá hay una pregunta que me parece importante. ¿La fiducia es responsable de liquidar y pagar a la DIAN autorretenciones a título de renta o solo informan para que se incluya esta información en las respectivas declaraciones de los vendedores generadores? Aquí algo importante es que la fiducia no va a hacer facturaciones. Cuando en un esquema fiduciario la fiducia es quien factura, recauda, ellos sí tienen que hacer esas retenciones de la DIAN. En este caso no. Aquí la fiducia no está practicando no está haciendo ninguna facturación de ningún concepto, simplemente la estamos utilizando como un medio para recaudar los dineros y para transferir. De lo que va a llegar a la fiducia son los pagos de los agentes compradores, habiendo ya descontado esas retenciones que tengan que aplicar y pasar a los vendedores como una devolución de aportes. Listo, entonces aquí pues la fiducia no va a practicar ningún tema de la DIAN, porque ellos no están facturando. Entonces los comercializadores se autorretienen y se recibe ese menor valor de esos comercializadores. No Y sé, de todas maneras, ahí en el tema de mandato hay reiterados conceptos de la DIAN que indica que en el tema de autorretenciones, pues la autorretención no cae en mandato, sino que es cada mandante el obligado de practicar como de autorretenerse, declarar y pagar a la DIAN. De todas maneras, esa no es la figura que tenemos acá, pues ya cada quien con el informe de su ingreso, si es autorretenedor, declarará y pagará la autorretención a la DIAN. Bueno, voy a continuar con la presentación. Hay algunas preguntas que se están adelantando a lo que vamos a ver. Aquí abrimos el chat solo para el tema de retenciones. Voy a continuar con la presentación y si siguen teniendo algunas dudas de ya estos temas que vamos a ver a continuación, pues no las siguen haciendo por el chat. ¿Listo? Entonces, en la administración de contratos de largo plazo, si bien está todo el tema de garantías que es lo que venimos operando y lo que vamos a iniciar nuevo es toda esta administración ya de los dineros, ¿cierto? De los dineros provenientes de esa energía que está siendo despachada, que empezó a ser despachada a partir de enero de este año. Entonces vamos a hablar de tres temas importantes: liquidación, facturación, administración de cuentas, que igualmente estos se los mostramos en diciembre en la capacitación que hubo, pero hoy se los queremos reforzar, volver a mostrar, porque ya es lo que vamos a empezar a operar ahorita. Entonces, como ustedes saben, dentro de las funciones que tenemos XM, dentro de la administración centralizada, entonces tenemos toda la administración de las garantías bancarias que ya se ha venido haciendo, la facturación, la administración de cuentas, todo el tema de gestión de cartera y emitirles a ustedes informes y alertas. Entonces, en cuanto a liquidación, pues sabemos que la liquidación nosotros vamos a tomar todos esos despachos de los contratos que viene como un insumo del negocio regulado, ¿cierto? En donde ustedes ya registraron ante la SIC unos contratos bilaterales, ¿listo? Con unas condiciones de precios. Esos precios dependen de dos variables, que es el CR y el IPP preliminar, ¿listo? Entonces, de esos registros que ustedes hicieron ante la SIC, nosotros vamos a recibir ya el despacho de los contratos en versión pues, de facturación, en donde nos van a entregar un precio y una cantidad definitiva por hora de esos despachos que se dieron, ¿listo? Utilizando el CR y el IPP preliminar al momento, pues en versión TXF, especialmente, pues hablamos en versión TXF en cuanto al CR, ¿listo? Y el IPP preliminar publicado por la DIAN. Una vez tenemos ya ese insumo de parte del negocio regulado, de parte de la SIC, de acuerdo a ese registro de contratos que ustedes hicieron, ya nosotros que hacemos una liquidación mensual de esos contratos. Entonces, para cada uno de los contratos, nosotros vamos a hacer ya la información consolidada para el mes, ¿listo? De cada uno de esos precios y cantidades que realmente fueron despachadas, cuánto se traduce en dinero, en pesos, para cada contrato, para el mes en que vamos a trabajar. Con esa información les vamos a publicar a cada uno de ustedes, tanto a comercializadores como a generadores, un informe preliminar. ¿Listo? Cuando lo publicamos, tenemos 2 días hábiles después de que tengamos ya la información en versión de facturación.
Listo, inmediatamente tengamos la información en versión de facturación del CERE, ya tenemos la información completa y les vamos a publicar este informe preliminar. ¿Qué va a tener este informe preliminar? Ya les voy a mostrar un pantallazo, simplemente la lista de todos los contratos que ustedes tienen, cada uno de ustedes tienen, quién es la contraparte, la cantidad total despachada en ese mes, el precio pues final de la energía por hora y el valor total en pesos para ese contrato. ¿Para qué? Para que ustedes lo validen, presenten observaciones antes de emitir esa factura. Una vez publicado, ustedes tienen 2 días hábiles para revisarlo y presentar comentarios. ¿Listo? Antes de que sean facturados. Y también dentro de este proceso de liquidación, nosotros como XM tenemos que hacer la actualización anual del valor asociado a la remuneración de la SIC. Como ustedes saben, y en los documentos que se han publicado desde el Ministerio, hay una tabla que explica cómo es la remuneración de la SIC y esa tabla se va actualizando con el IPC año a año. Este es el informe preliminar, entonces en el informe preliminar, pues aquí en el encabezado va el nombre de la gente que se lo estoy publicando, el comercializador en este caso, el mes, ¿cierto? El mes de consumo que estoy aquí referenciando, el IPP preliminar que se utilizó, el serie utilizado para el precio y el IPP base. Entonces, como les decía, por ejemplo, este comercializador ABCD resulta que solo tiene 3 contratos, ¿listo? Entonces les mostramos el número del contrato, la contraparte, es decir, a quién está comprando ese contrato, la cantidad de energía despachada a cada contrato, el precio promedio, pues, horario de esa energía y el total que se le va a facturar para cada uno de esos contratos en el mes. ¿Listo? Entonces ustedes tendrían 2 días hábiles para revisar esta información, presentar observaciones antes de que esos montos sean facturados. Recordemos que se emite una factura para cada contrato registrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, a este agente comercializador se le emitirían 3 facturas. Bueno, una vez abarcamos este proceso de liquidación, iniciamos con el proceso ya de facturación. Entonces, ¿cuáles son los plazos? Se tienen hasta el 15 día calendario para emitir las facturas. ¿Listo? Si ese 15 calendario cae un día no laboral, se traslada al día hábil siguiente, el plazo para emitir esa factura. Y el vencimiento de esas facturas que sean emitidas es el 15 día calendario después de la emisión de la factura. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir las facturas de energía de despacho, que es una facturación que estamos haciendo por mandato, ¿cierto? Por mandato a cuenta de ese agente vendedor, se emite una por contrato, se va a emitir la facturación de la remuneración de la SIC, esas dos se emiten al mismo tiempo, es decir, la misma fecha, entonces tendría la misma fecha de vencimiento. Y también vamos a emitir los intereses de mora o los otros intereses que se deriven por glosas, por reclamaciones a las facturas, porque en toda la documentación de aquí, pues del ministerio, se define un interés diferente al de mora cuando el agente paga después del vencimiento, pero porque estaba esperando que se resolviera una reclamación. Entonces, cuando aplique alguno de esos intereses, también una vez ustedes paguen, pues nosotros emitiremos las facturas correspondientes. En este proceso de facturación también vamos a publicar ciertos informes, el DOCFAC, que ya es el resumen de las facturas que efectivamente ya fueron emitidas, y la carta de vencimiento, que es la que se le emite a los compradores, donde yo les digo ya el monto total a pagar, cuáles son los montos que debe pagar a cada vendedor y en qué cuenta las deben consignar. ¿Listo? Entonces, la facturación se va a hacer toda por la plataforma SAP y el proveedor que va a emitir, pues ya las facturas del proveedor de facturación electrónica es Cadena. ¿Listo? Entonces les va a llegar, una vez sea emitida la factura, una notificación a ese correo único de la DIAN y a los usuarios que ustedes ingresaron, que fue lo que les explicamos al inicio, como el rol de facturación de administración centralizada, entonces también a ellos les llegaría esa notificación de esta emisión de la factura. Aquí simplemente a modo de tener claro lo que les decía aquí, intereses de mora y las glosas. Entonces, una vez emita la factura, ustedes pueden realizar reclamaciones a la misma. ¿Listo? ¿Qué define toda la reglamentación del ministerio? Es que ustedes cuentan con 3 días hábiles para presentar reclamaciones a la factura, una vez emitida. ¿Listo? Y aquí XM cuenta con otros 3 días hábiles para dar respuesta de esa reclamación. En caso de que la reclamación proceda, inmediatamente dentro de esos 3 días hábiles nosotros tenemos que emitir el ajuste
de esa observación que presentaron en caso de que aplique. Si por algún motivo se llega a una instancia superior y no se da respuesta, pues ustedes presentan la reclamación entre los 3 días hábiles, nosotros les damos respuesta entre los 3 días hábiles, ustedes siguen inconforme con esa propuesta, se llega a una instancia superior de que por favor evalúen porque acá hay una observación en que no hemos llegado a un acuerdo, y si esa respuesta final se resuelve ese conflicto después de la fecha de vencimiento de esa factura, y la respuesta es que este comercializador pues, que presentó la observación no tenía razón y la factura estaba correcta y superió la fecha de vencimiento, pues el agente comercializador tendrá que hacer el pago de la factura inicialmente, pues porque estaba correcta, y debe pagar un interés de la DTF más 5% entre la fecha de vencimiento y la fecha en que realice el pago, ¿cierto? ¿Por qué se cobra este interés? Porque está pagando posterior a esa fecha de vencimiento y los vendedores pues se les está pagando de forma tardía. Si esa reclamación se resuelve dentro de los plazos normales, no va a superar la fecha de vencimiento, ¿listo? Entonces, mientras no supere esa fecha de vencimiento, no hay ningún cobro pues, de ningún interés. Simplemente, venga, señor comercializador, mire que la factura por esas razones está bien, está correcta, entonces, por favor, pagarla dentro de la fecha de vencimiento. Ahí no hay ningún inconveniente, ahí no hay ningún problema. Ese interés solo aplica, es como un interés moratorio, pero no se aplica la tasa máxima moratoria, sino la ETF más 5%, porque fue sustentada en que la gente no pagó porque estaba esperando una respuesta. Esos intereses que por esta opción de estas reclamaciones de la factura se generen, se facturan dentro, una vez la gente pague, se factura dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de pago. En cuanto a los intereses de mora que tenemos, pues ya este sí definitivamente hubo una gente que tenía su factura, no la pagó en la fecha de vencimiento, la pagó posteriormente, pues entonces se cobrarán intereses a la tasa máxima moratoria entre la fecha de vencimiento y la fecha en que efectivamente se realizó el pago. ¿Listo? Tengamos en cuenta que se entiende que realizó la gente un pago cuando los dineros se encuentren disponibles y en efectivo en las cuentas que les indicamos en la carta de vencimiento. Mientras no estén en esas cuentas indicadas y en efectivo disponibles ya para hacer uso de ellas, no se entiende como que el pago ya se efectuó. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para que tengan en cuenta por si van a hacer pagos por cheques. Si hacen ese pago por cheque el día del vencimiento, los cheques entran en caje más o menos 2 días hábiles. Entonces se recibirá como fecha de pago la fecha en que ya esté disponible ese dinero para hacer uso. Es decir, 2 días hábiles después, para que lo tengan en cuenta que el pago tiene que estar efectivo y disponible. Bueno, y ya los intereses que se demora que se paguen o que se causen en el mes van a ser facturados en cada cierre contable, es decir, los primeros días del mes siguiente. ¿Cómo así que se causen? Venga, los que me pagaron en ese mes o deudas que sigan vigentes, porque definitivamente en ese mes la gente no pagó, los intereses de mora que se generaron para ese mes se los vamos a ir facturando. ¿Listo? Ese es el informe, bueno, entonces aquí hablábamos de la facturación, resulta que a los compradores les vamos a emitir factura y a los vendedores se les emite un informe de venta. ¿Listo? Entonces, ese es el informe de venta que se va a emitir a los vendedores de esta energía despachada. Se les va a publicar en la carpeta privada disponible por la página web de XM. Entonces, en la carpeta de cada mes van a tener una carpeta que se va a llamar informes de venta, porque va a haber un informe para cada uno de los contratos y que va a coincidir con el informe preliminar que ustedes ya revisaron previamente. Entonces, ese informe de venta que va a tener, simplemente pues va a tener su consecutivo, va a tener la información de ustedes como generadores, va a tener el código del contrato así que le estoy pues soportando en este informe de ventas, el periodo facturado, ¿cierto? El periodo de consumo, la fecha de expedición y la fecha de vencimiento en que le espera pues que los agentes compradores nos paguen para empezar con la distribución de los dineros, la cantidad del precio y el valor total que ellos van a esperar a recibir por ese contrato. A los comercializadores sí se les emite una factura, ¿cierto? Una factura electrónica. Entonces la factura viene con su consecutivo, viene con los datos de ese agente comercializador. Aquí en la descripción de la factura es donde va a tener la información del vendedor, que era lo que les hablábamos al inicio. Entonces, en este texto de descripción de la factura, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la razón social de ese vendedor, el NID del vendedor,
el número del contrato ASIC que estoy facturando y va a tener la calidad de ese vendedor, si es autorretenedor y gran contribuyente. Listo. Para los comercializadores en la factura de energía, ¿qué conceptos vamos a facturar? Van a haber como dos conceptos, pero los dos hacen parte del concepto de energía. ¿Listo? Entonces va a haber el concepto de energía y aquí en las unidades vamos a decir cuántos kilovatios, la cantidad de kilovatios que se entregaron en el mes, el precio promedio ponderado y el valor total. Resulta que, como yo les decía, la plataforma de facturación que vamos a utilizar para este proceso de facturación va a ser SAP y quien emite la facturación electrónica es Cadena. Resulta que SAP solo soporta 2 decimales. Listo. Entonces a SAP se le ingresa la cantidad total del mes y ese precio promedio ponderado por hora de la energía que se dio para ese mes. Y ambas variables, pues SAP solo soporta 2 decimales. Listo. Nosotros en todo vamos a utilizar todos los decimales porque sabemos que es un tema muy sensible para ustedes y que se deben utilizar todos los decimales para calcular el total de la energía que se debe facturar. Entonces aquí como les vamos a explicar primero lo que pasa para que ustedes puedan entender cómo va a ser facturar estos conceptos y los dos conceptos que les van a aparecer. Entonces, en el informe preliminar que yo les publiqué antes de esta facturación, yo ya les indiqué una cantidad y un precio y el total a facturar. Esta cantidad de precio van a contener todos los decimales que vengan desde el cálculo del precio con el CER, el IPP, utilizando todos los decimales. Entonces, este informe preliminar es exactamente el monto a recaudar utilizando todos los decimales. Resulta que al incluir esta información en SAP solo se pueden poner 2 decimales, entonces se trunca la información a 2 decimales. Al truncarlo, pues sabemos que este total del mes a recaudar esos valores en pesos no va a ser exactamente este valor, por esa diferencia a partir del tercer decimal. Entonces, en esta factura les va a salir dos conceptos. Energía, que va a tener esta misma cantidad y este precio, pero redondeado a 2 decimales y truncado. Y el total, pues queda esta multiplicación de esta unidad y ese valor. Y va a haber un segundo renglón, una segunda fila que se llama ajuste decimales. Listo, que va a ser el valor pues que quedó restante de no haber utilizado aquí todos los decimales. Y en total, pues sale el monto del total facturado que coincide con el informe preliminar para garantizar pues que la factura se emita con el monto total que hubiera salido utilizando absolutamente todos los decimales. Una vez tengamos el proceso ya de facturación culminado y tengamos ya la emisión de las facturas, entonces les publicamos el DOCFAC, que es lo único que hace el DOCFAC, es el mismo informe preliminar, solo que ya con la información ya como final facturada, es el mismo informe preliminar, solo que va a traer una información adicional, que va a ser el número de la factura emitida. Espérenme, yo miro si creí que lo tenía por acá. El número de la factura emitida, la fecha de vencimiento y la fecha de emisión. ¿Listo? Y la otra información es la misma, el número del contrato, el monto facturado para cada una de esas facturas. También se les va a publicar esta carta de vencimiento que se le publica a los agentes comercializadores que son quienes tienen que hacer los pagos. Entonces, en la carta de vencimiento, en este archivo en Excel, les vamos a poner cuándo es el vencimiento, ¿cierto? La fecha de vencimiento, el valor total de todos los contratos que fueron facturados. Y aquí les mostramos una tablita desglosando ese valor total, cómo lo debe pagar. Cómo lo debe pagar es que pues, debe consignar los dineros a cada uno de sus vendedores en las cuentas que vamos que estamos abriendo por medio de la fiducia, donde vamos a recaudar los dineros de cada vendedor. Entonces les vamos a decir, vean, tienen que consignar este monto en esta cuenta, este monto en esta cuenta que va a ser dependiendo de los agentes vendedores a los cuales este comercializador esté comprando. Entonces, este se publica a los comercializadores, nos especificamos los montos a pagar y las cuentas en que se deben consignar. Publicamos el informe de estampillas, entonces, claro, entonces el informe de estampillas va a tener 2 hojas, en la primera hoja va a tener este cuadrito, en la primera hoja, entonces, esta es la estampilla de enero aplicada, ¿cierto? Los consumos de enero para el comercializador A, B, C y D, entonces le especifico el código de cada contrato que, como sabemos, para cada contrato se emitió una factura, quién fue el agente vendedor, el total de esa factura con ese agente vendedor para ese contrato, el total de retenciones
a aplicar, ¿cierto? O sea, el porcentaje total de todas las retenciones que nos informaron que se deben aplicar con ese agente vendedor, el valor del descuento, es decir, de este monto facturado que fueron 6 millones, en total, pues las retenciones a aplicar son 132.000 pesos, y el valor final es el monto total que nosotros como XM vamos a esperar recibir, que son 6.483.000 pesos para cada contrato. ¿Listo? Entonces lo totalizamos al comercializador, en total de descuentos por estampilla va a ser eso y el valor pues total va a ser tal. Y en la segunda hoja ya les vamos a desglosar entre cada, pues él como agente comercializador con cada vendedor, cada una de las estampillas que se aplicaron, porque aquí vamos a mostrar el valor, pues en el primer cuadro, el porcentaje de todas las estampillas, y en la segunda hoja les vamos a mostrar ya el detalle. Vea, es que usted con este vendedor reportó que iba a practicar una retención en la fuente del 2.5%, una estampilla de proelectrificación de tanto por ciento, ¿cierto? Ya el detalle de las estampillas que fueron aplicadas. Para que ya lo revisen, tienen 2 días hábiles entendemos que si en los 2 días hábiles no recibimos ningún comentario, es porque esta información queda en firme y es lo que vamos a recaudar, lo que ustedes deben estar pendientes de lo que finalmente van a pagar y lo que los agentes vendedores van a recibir de menos. ¿Listo? Una vez tenemos esta facturación, las estampillas que se van a descontar y finalmente ya el recaudo que se va a realizar, empezamos con la administración de cuentas. ¿Listo? Entonces, aquí es donde ya vamos a tener todo el tema de la fiducia para el recaudo de los dineros y para la transferencia final, esas distribuciones de los dineros a los agentes vendedores. Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Dentro de la administración de cuentas, nuestras funciones, entonces, claro, mirar esa conciliación final de qué dineros vamos a esperar recibir, qué es los montos facturados menos los descuentos que haya que aplicar, verificar esos deudores que finalmente quedan después de ese recaudo, entonces ya nosotros tendremos que hacer esa gestión de cartera, de llamar a los agentes deudores si definitivamente fue que tuvieron un problema, un error y el pago les entró el día siguiente el vencimiento, o si definitivamente no van a pagar y tenemos que continuar con la gestión hasta la ejecución de una garantía. Y la publicación de una serie de informes que ya les vamos a mostrar a continuación. Entonces, como les decíamos, entonces en las actividades de la administración de cuentas tenemos todo el recaudo y la identificación de esos pagos, distribuir esos dineros recaudados para consignarlo a los agentes beneficiarios, identificar pues cuando hayan agentes pagos tardíos, pues el interés que haya que aplicar y que ese pago incluya esos intereses cuando pues sobrepasan las fechas de vencimiento. Y vamos a publicar unos informes que entonces es los informes de pagos, de cada pago que ustedes nos hagan, un informe de cada una de las transferencias que les hagamos y un informe de cuentas por cobrar y por pagar, que es a cada cierre del mes, para cada cierre contable. Entonces, simplemente aquí a modo informativo y de repaso, porque eso ya se los hemos mostrado en la capacitación pasada, para que recordemos cómo es el funcionamiento o cómo interviene aquí el esquema fiduciario. Entonces, aquí tenemos los agentes compradores, comercializadores, que ya conocen finalmente cuánto es el dinero que deben pagar, teniendo en cuenta la carta de vencimiento y los descuentos que tengan que aplicar por retenciones. Entonces, cada uno de esos compradores consigna la cuenta recaudadora que constituimos por medio de la fiducia, en donde vamos a recaudar los dineros de cada agente vendedor, realiza los pagos, ¿cierto? A cada una de las cuentas descritas en la carta de vencimiento. Esos pagos se hacen a cuentas constituidas bajo el NIT de la fiducia. Una vez se recauden esos dineros en esas 7 cuentas, que las distribuimos entre los 7 agentes vendedores, una vez se tenga ese recaudo, de cada una de estas cuentas se va a descontar un monto que es el valor de la remuneración. La remuneración por la administración centralizada de contratos de largo plazo solo es facturada a los agentes generadores. Entonces, una vez ellos tengan su beneficio, descontamos ese dinero hacia la cuenta pues, de la fiducia también destinada a recaudar los dineros de XM. Y como les habíamos dicho a los agentes vendedores, este traspaso de este dinero genera un GMF. ¿Listo? Ese GMF se descuenta también de los montos de estos beneficios. Y finalmente, ya los dineros que quedan aquí van a ser consignados a cada una de sus cuentas propias, a las cuales ustedes nos informaron que por eso necesitamos las certificaciones bancarias como devolución de aportes.
ya este dinero de esta transferencia, que es el grueso, ¿cierto? El dinero importante que va a pasar a sus cuentas propias, es el que podría estar exento al GMF si cumple las condiciones de las que ya hemos venido hablando antes de estructurar el esquema. ¿Qué dinero va a ser transferido entonces acá? Los montos recaudados menos, menos el descuento por esa remuneración para la administración centralizada y el GMF correspondiente, y más los rendimientos que generó los dineros en estas cuentas mientras hicimos el recaudo y hicimos la transferencia a sus cuentas propias. ¿Listo? También a ustedes se les va a consignar esos rendimientos. Entonces, les hablaba ya de los informes que vamos a publicar. Entonces, a los comercializadores les vamos a publicar un informe de pagos, que no es más que un archivo en Excel que se va a ir alimentando cada vez que ustedes vayan haciendo pagos, en donde les vamos a decir, venga, usted como agente ABCD realizó un pago al agente vendedor para el vencimiento tal, la fecha de pago, ese pago nos entró el día tal, el valor total que usted nos pagó fue este monto total, que tanto era de capital, tanto era por intereses. Si pagó en la fecha de vencimiento, obviamente los intereses serían ceros. Entonces, un Excel donde le vamos a ir referenciando los pagos que vamos recibiendo en ese mes. ¿Listo? Para que ustedes igual corroboren y tengan como ahí la historia. Para los agentes vendedores, les vamos a publicar el informe de transferencia. ¿Listo? Que es para acá los dineros que vamos transfiriendo en el mes, les vamos a publicar un archivo en Excel que se va a ir alimentando con las transferencias que vamos haciendo, en donde les vamos a decir, vea, usted recibió una transferencia de este valor, de estos pagos que se recibieron de estos agentes, recibimos tanto de capital y de intereses, que fue lo que le consignamos, pero de ese monto que recaudamos, entonces disminuimos una remuneración, disminuimos el GMF de esa remuneración, aumentamos los rendimientos y en total te consignamos este monto. ¿Listo? Entonces, como explicando las transferencias que les realizamos. Y para cada cierre contable, entonces vamos a publicar un informe de cuentas por pagar a los vendedores y un informe de cuentas por cobrar a los comercializadores. Entonces, a los vendedores se les va a publicar este informe, en donde básicamente lo que estamos publicando es el resumen de lo que pasó en el mes. ¿Listo? Entonces, la primera fila va a contener la información del cierre del mes anterior. Si hace cierre del mes anterior, habían deudas pendientes, vencimientos que todavía estaban abiertos, entonces iniciamos el mes como con esas deudas en que cerró el mes anterior. ¿Listo? Obviamente en este negocio, esta primera fila que dice, esta fila 2, va a empezar en ceros porque nadie debe, ¿cierto? Es un negocio que empieza en ceros. Luego dice vencimiento, listo, para ese mes hubo un vencimiento de 18.000 millones. Son dineros que se le deben a ese agente vendedor, pero resulta que yo ya te hice esas transferencias. Durante el mes se hicieron estas transferencias que van disminuyendo ese monto del vencimiento que esperaba recibir. Y se van referenciando los intereses que se van liquidando en ese mes en que estuvimos trabajando y el mes que estamos cerrando. Cuando esta última fila termina en montos, ¿qué significa? Que hay deudas pendientes por pagarle a ese agente vendedor, porque hubo un comercializador que no pagó. Entonces, cuando ocurra esto, cuando existan deudas pendientes, en este mismo informe va a haber una segunda hoja, que ya es como la cartera que existe. En esa segunda hoja les vamos a referenciar cada uno de los comercializadores que tienen deuda con este agente generador, cuánto a esa fecha de corte acumulado, ¿cierto? Cuánto en ese momento de esa fecha de corte de este informe, cuánto debe en total por capital y cuánto debe intereses. Que esto debe coincidir con la información final de esta fila, para que ustedes vayan pues, y tengan en su contabilidad las deudas que van teniendo acumuladas de cada uno de sus agentes comercializadores. Y a los agentes comercializadores se les informa de cuentas por cobrar, que es igual. Les muestro lo que ellos deben al mercado, ¿cierto? Para el mes, qué nuevas deudas se generaron, qué nuevas obligaciones, vencimientos tienen que pagar al mercado, los pagos que han venido realizando que disminuyen esa deuda que tienen hacia el mercado y si finalmente siguen presentando deuda a cierre de ese mes. Entonces, hasta aquí es como paso a paso la operación y los informes que vamos a publicar en esta administración. Para finalizar, simplemente les queremos mostrar como la línea de tiempo de lo que va a ir ocurriendo. ¿Listo? Entonces, aquí en el mes M-1 tenemos enero, que es el despacho de contratos. Resulta que una vez tengamos la información en versión TXF del CERE,
tenemos la información completa de los precios y cantidades despachadas, entonces hacemos la liquidación de esos contratos, publicamos el informe preliminar para que ustedes revisen. Una vez ustedes revisan ese informe preliminar, que serían los montos que vamos a facturar, ya procedemos a facturar la energía despachada y esos servicios de la remuneración a más tardar el 15 calendario del mes. 3 días hábiles después de la emisión de la factura, ustedes presentan reclamaciones a esa facturación. Si no, pues hay observaciones a la facturación, pues continúa el flujo normal. Asimismo, inmediatamente tengamos la emisión de las facturas, publicamos el DOC-FAC y la carta de vencimiento, y procesamos como toda la información de los recaudos que vamos a practicar con las retenciones. Luego llega el vencimiento 15 días calendario después de la fecha de emisión, en donde ya empezamos pues a recibir esos pagos, a hacer los jubilos de esos recursos a los vendedores y a hacer en ese transcurso todo el tema de gestión cartera, si hay necesidad de cálculo de intereses. Algo que se me pasó decirles es que las transferencias a los agentes vendedores de esos dineros recaudados se le hace a más tardar 3 días hábiles después del vencimiento. Y para los pagos que recibamos después del vencimiento, les transferiremos esos dineros a más tardar 3 días hábiles después de que recibamos esos pagos extemporáneos. ¿Listo? Y finalmente, hay una serie de alertas que nosotros tenemos que emitirles a las contrapartes cuando se haya lugar. ¿Listo? Entonces, nosotros ya les habíamos compartido esas alertas en la capacitación pasada. Aquí simplemente las voy a repasar rápidamente. Las primeras 3 son alertas de limitación de suministro. Entonces, si uno de ustedes, agentes participantes en este negocio de administración centralizada, están inmersos o se les inició un proceso de limitación de suministro en el negocio regulado en el ASIC, por cualquier causante, por garantías, por pagos de factura de la CIP, por cualquier causante en las cuales se puede desglosar una limitación de suministro, se emite una alerta a las contrapartes informando, vea, este agente con el cual usted contrató, simplemente se le inició una limitación, un proceso de limitación de suministro, para que usted como contraparte vaya haciendo seguimiento a ese agente, por si de pronto se podría haber afectado en las contrataciones que tiene, ¿cierto? A modo informativo. Cuando empieza una limitación de energía en bolsa, resulta que cuando un agente está en limitación de suministro, llega a varias instancias, esto más que todo en el caso de los generadores, y si definitivamente no pagan el mercado, les empiezan a limitar esos contratos que tienen, ¿cierto? Para poder como acotar su exposición en bolsa. Entonces puede llegar que esos procedimientos de limitación de suministros llegue a un corte de contratos que puedan causar que el despacho del contrato no se dé con las condiciones que ustedes registraron. Entonces, cuando haya un generador que llegue a la instancia, a un comercializador, de que se empiecen a limitar sus contratos de energía, también se les avisa, ojo que a este agente ya se le empezó a esa instancia de limitación de corte de limitación de energía en bolsa, para que usted esté pendiente por si se va a ver afectado. También, cuando esos procedimientos de limitación de suministro llegan a la instancia de que se va a publicar un segundo aviso de prensa, también pues esta normatividad nos dice que debemos emitir alerta a las contrapartes informando que ya se le va a emitir un segundo aviso de prensa para que ya ustedes tomen las gestiones que necesiten o vayan teniendo esa alerta. Cuando ya un agente se retire por deuda, también les emitimos alerta a las contrapartes. Cuando no paguen, cuando haya incumplimiento en el pago de la factura de la administración centralizada, el día hábil siguiente al vencimiento, vamos a emitirle alerta a todas las contrapartes informando quienes no pagaron cumplidamente. ¿Listo? Cuando haya incumplimiento en el pago de 3 facturas consecutivas, también por la normatividad nos dice que debemos informarle. Algo a tener en cuenta aquí, cuando un comercializador no paga la factura en la fecha de vencimiento, nosotros el día hábil siguiente les estaremos informando a las contrapartes de ese comercializador que no pagó la factura. Dentro de la administración centralizada y las funciones de esa administración centralizada no está que nosotros como administradores centralizados demos inicio a limitación de suministro. ¿Listo? Nuestra única obligación es informarles a ustedes, los vendedores, es que ese comercializador no pagó. Ya cada vendedor, si lo quiere y si lo requiere iniciar una limitación de suministro por mandato, debe enviar la solicitud a la SIC para que inicien ese procedimiento de limitación. ¿Cierto?
Igualmente, si ese agente no paga, dentro de la administración centralizada sí están las instancias hasta la ejecución de la garantía. ¿Listo? Que igualmente ese comercializador podría reponer la garantía y continuar. Si, por ejemplo, hay un incumplimiento en el pago de 3 facturas consecutivas, toda la normatividad que me imagino que ustedes han leído detenidamente habla que es una de las causales de terminación anticipada. Entonces, por eso se les emite una alerta para que ya en cabeza de ustedes decidan si quieres terminar anticipadamente el contrato, pero es una gestión, esa terminación anticipada es una gestión que ustedes tienen que hacer y no la tienen que notificar. Si hay un incumplimiento en la presentación de garantías bancarias, si el agente no la repuso, no actualizó la garantía en las fechas establecidas, pues le avisamos a las contrapartes de que ese agente tiene un incumplimiento en la presentación de garantías. Si el agente no se registró como agente del mercado, que es un proceso que pasa pues al inicio del esquema. Si voluntariamente ese agente solicitó retirarse del mercado, también le avisamos a las contrapartes. Igualmente sabemos que la gente solo se puede retirar del mercado cuando ya haya cedido sus contratos, cuando haya cedido todas sus obligaciones y no tenga ninguna obligación en el mercado, es que finalmente se retira del mercado. Cuando haya una cesión de contratos, también pues esta normatividad nos dice que debemos alertar a las contrapartes de que se presentó una cesión del contrato y ya cuando ustedes nos informan que hubo una terminación anticipada del contrato de largo plazo, le avisamos a las contrapartes. Vea, este agente presentó una terminación anticipada, que como ustedes saben en la normatividad está toda la lista de qué causales pueden desembocarse a que ustedes puedan solicitar una terminación anticipada del contrato. ¿Listo? Estas son las alertas que vamos a emitir. Si quieren ya continuamos entonces aquí la sección de preguntas, las que no alcancemos a responder pues ya por el tiempo, te las estaremos respondiendo por correo electrónico, las que no alcancemos a responder aquí. Entonces voy a iniciar. Liz, yo quisiera dar respuesta como a 2 temas que están preguntando con el tema de retención en la fuente y lo que dicen es, no me queda claro el tema de los certificados de retención. Deberían ser generados a favor del tercero al cual se le aplican las retenciones. Teniendo en cuenta la calidad de XM, no se podrían aplicar retenciones. ¿Cuál es el contacto en XM? Entonces, a ver, nosotros, es importante acá que tengamos en cuenta que nosotros, XM, estamos actuando en mandato por cuenta de un mandante, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros enviamos el comunicado de análisis tributario, lo que queríamos como dar a entender es que cada comprador suscribió un contrato de largo plazo con su respectivo vendedor. Y es por esta razón que cada comprador conoce las calidades tributarias de ese vendedor. Por ello, si bien la factura es emitida por XM, al momento de practicar la retención, el comprador debería tener en cuenta las condiciones del correspondiente vendedor, es decir, del mandante XM. En este sentido es que en la circular nosotros señalábamos que el abono en cuenta se entendía realizado a favor del vendedor. Sin embargo, por las reglas del mandato, la certificación de retención se expide a nombre de XM, pues somos nosotros quienes estamos emitiendo la factura. Entonces, ahí es que nosotros decimos, pues nos emiten el certificado de retención a nosotros y nosotros, con aval de revisor fiscal, lo vamos a pasar a cada vendedor, porque ese certificado no es para un solo vendedor, sino que es para varios vendedores. Acá también vemos que están preguntando o están mandando algo como reiterado, donde están diciendo, somos compradores y hemos solicitado a los vendedores de esos contratos nos certifiquen su condición de generadores y la condición en la que deberíamos aplicar retenciones por ICA. Hemos recibido respuesta de varios de ellos indicando que los debemos considerar comercializadores y aplicar retención de ICA en Bogotá. Esto es diferente a lo indicado por XM en comunicación recibida la semana pasada. La comunicación que nosotros enviamos la semana pasada, la enviamos teniendo en cuenta varias consideraciones que nos plantearon a nosotros varios generadores. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como les planteaba anteriormente, cada comprador suscribió contrato de largo plazo con su respectivo vendedor y por esta razón, cada comprador tiene que conocer las calidades tributarias. Entonces, por eso es que nosotros somos insistentes que tenemos que hablar es
con cada contraparte. Nosotros estamos en la mitad, pero es el vendedor quien conoce sus particularidades tributarias y sabe si es viable o no que le practiquen la retención de industria y comercio, que creo que es la que nos ha ocasionado como mayor dudas, mayores inquietudes. Entonces, para responder a la persona que ha mandado este mensaje, entonces, teniendo en cuenta eso, pues si ya se ha comunicado con sus vendedores, entonces es viable que practique la retención de industria y comercio. O sea, recordemos acá que es que tengamos en cuenta las contrapartes. Lo que Lisette planteaba anteriormente era que nosotros íbamos a suministrar como el detalle de los contactos para que entre las partes se pongan de acuerdo. Pero nosotros, la comunicación que enviamos fue en el sentido de que de los vendedores que nos habían enviado información, pero es totalmente viable lo que plantean, si no le aplica a todos, totalmente válido que practiquen las retenciones acordadas con cada una de sus contrapartes. Nosotros ahí no somos como, pues, como los asesores tributarios, sino que cada vendedor, para evitar que entienda que no se le está pagando, es totalmente viable que le indique a sus compradores si está o no sometido a retención de industria y comercio. Esas son como las observaciones que tenemos ahí más reiterativas y con base pues también lo que les decía que planteaban ahorita de los certificados de retención. Si la persona que está haciendo esa pregunta pues todavía le queda alguna duda, pues nosotros claro que estamos disponibles para aclarar la inquietud que tenga. Gracias, Pili. Bueno, aquí hay varias preguntas que tienen la misma respuesta, que me están preguntando ese informe preliminar, cómo acceden a él, cuándo se publica y en qué fecha los agentes comercializadores tienen para pagar. Entonces, como les decíamos, pues el informe preliminar se publica más o menos el día 10 de cada mes, más o menos, ¿cierto? Una vez tengamos la versión de XF de ese SERE, entonces más o menos el 10 se está publicando. Obviamente, ¿por qué digo más o menos? Porque si cae fin de semana, entonces ese día hábil siguiente, igualmente, pues le estaremos enviando notificaciones masivas a esos contactos que ustedes registraron como rol de administración centralizada. Les decimos, ya está publicado el informe preliminar. ¿Listo? Por eso es tan importante que ustedes gestionen los permisos por conectados. Entonces, ¿dónde se les va a publicar? Al principio de la presentación les había mostrado la ruta en la página web por donde acceden, pero igual se los voy a volver aquí a mostrar. Ustedes acceden a la página web de XM, ¿listo? Inician sesión con el usuario que gestionaron por conectados, entran a administración financiera, administración centralizada de garantías contrato plazo y entran aquí donde dice subasta Ministerio de Minas y Energía. Ahí van a poder acceder a las carpetas para cada mes en que vamos a estar procesando los vencimientos, ¿listo? Ustedes tienen 2 días hábiles para revisarlo. Nos envían correo a info con la observación que tengan al lugar, con los comentarios, no hay ningún formato, simplemente es una reclamación. Vea, para este contrato la cantidad y el precio pues, no me coinciden porque básicamente esos contratos simplemente es cantidad por precio. Nos presentan en las observaciones y por info ya les llega el equipo que va a estar encargado de todo este negocio. ¿Listo? También me hacían una pregunta a un comercializador que si les compartíamos la minuta, que cuando tenían que firmar, este contrato de encargo fiduciario no es con los comercializadores. Los comercializadores simplemente tienen que consignar en las cuentas que nosotros les indiquemos recaudadoras que van a estar a título de la fiduciaria. Como comercializador lo único que tienen que hacer es registrar las cuentas que nosotros como XM le indiquemos donde deban consignar, que para eso fue que les solicitamos vayan enviándonos a algunas empresas que sí necesitan los formatos para registrar esas cuentas. Esos contratos fiduciarios solo son firmados por los agentes vendedores, ¿cierto? Quienes son los beneficiarios de los dineros que se van a recaudar. Bueno, entonces aquí voy a seguir la información que se suministró de las retenciones que tuve en cuenta de acuerdo con los rules de los vendedores. Estos no eran retenedores y nosotros como compradores sí lo somos. Por lo tanto, informamos que se realizará la retención de compras de servicios 2.5. Es correcto esto con el fin de no ir a cumplir con el pago de la factura. Sí, como les decimos, nos tienen que enviar por correo. Si ya lo enviaron, perfecto. Si no, esta información nos la tienen que enviar por correo electrónico en la tablita que nosotros les suministramos, donde nos diga tipo de retención y porcentaje para cada vendedor. Lo normal y lo que nos han reportado la mayoría
es la retefuente del 2.5 con cada vendedor, excepto Celsia, porque Celsia pues sí es autorretenedor. Pero este tema de retención en la fuente sí es algo que hemos visto, ¿cierto? Como lo decía Pili, ustedes son los quienes deben hacer esos análisis tributarios de la naturaleza de ustedes, de sus contrapartes, y notificarnos esa información, pero en general, de los que hemos recibido información, les aplica esta retención de la fuente. ¿Listo? Lo de tema de ICA y estampillas que sean lugares por ordenanzas municipales, departamentales que tienen unos poquitos, pues también nos lo deben informar en caso de que aplique. Entonces aquí quien me escribió, pues si ya no lo reportaron ese 2.5 está bien, y si no, por favor regálenos el correíto con la información, y más pues por aquí en el chat aparece como anónimo, entonces no sé qué empresa nos está escribiendo, pero si es así como tú dices, si el análisis definieron que solo aplica retefuente, perfecto, es lo que nos deben suministrar en la tablita que les pasamos. Licia, hay una anotación también, y es que algunos generadores también nos indicaban que era necesario, para efectos de los análisis, pues también de cada una de ellos, que cuando nos indiquen que se va a practicar un descuento por concepto de estampillas, es importante que nos manden la normatividad aplicable para que cada contraparte la revise, y si es del caso, pues también empecemos a revisar si sí o no hay aplicación a cada una de las estampillas que ustedes nos han venido indicando. Entonces, en ese sentido, también les agradecemos como que los compradores que tengan que hacer algún descuento por estampillas nos informen esa normatividad aplicable a cada uno de los conceptos de cada una de las estampillas que van a practicar, pues para también nosotros en ese sentido tener el archivo completo y podérselo suministrar a cada generador. Sí, esa ordenanza, pues en ciertos casos son ordenanzas municipales y departamentales donde está soportado ese cobro de esa estampilla, ¿listo? Entonces los que nos han suministrado estampillas, sí necesitamos como esa documentación donde está soportado. Aquí hay una pregunta, ¿se abre una fiducia por cada agente? No, es un esquema fiduciario completo donde vamos a estar como fideicomitentes los agentes vendedores y XM. Y se abre una fiducia es por cada subasta. Entonces, para esa subasta que fue la segunda del 2019 va a haber una fiducia. Para la próxima subasta del 2021, otra fiducia. Porque en esa fiducia es donde vamos a hacer toda la administración, todos los recaudos y todos los pagos de este negocio. Entonces, no es por agente, es por subasta, y solamente quienes vamos a actuar en ese contrato son los agentes vendedores, que son los beneficiarios. Si se realiza el pago de un mayor valor facturado, se puede solicitar devolución. ¿Y cuál sería el porcentaje de reconocimiento por intereses? Ustedes como comercializadores deben estar muy pendientes de hacer los pagos correctos. ¿Listo? Si realizan un mayor valor pagado, esto no reconoce intereses. Se pueden solicitar la devolución del dinero cuando lo deseen y les consignaremos el dinero. Obviamente, como hay que consignarles el dinero en sus cuentas, eso genera un GMF, entonces se les consignará pues el dinero requerido menos el GMF que se utilice en la transacción. O si desean dejar el dinero quietico como abono del mes siguiente, pues se dejará allí el dinero como abono de la factura del mes anterior. ¿Listo? Pero deben estar muy pendientes de consignar exactamente los valores, y si se da más, pueden solicitar la devolución perfectamente, teniendo en cuenta pues el tema del GMF. Bueno, aquí de nuevo, informe preliminar y carta de vencimiento donde se publican. Ya les mostré la ruta donde se van a publicar. Los usuarios que tengan esos permisos a través del aplicativo conectados también recibirán las notificaciones correspondientes a limitación de suministro. No. Bueno, las alertas que emitamos, sí. Las alertas que les digamos, vea, este agente, tenemos aquí la alerta que se le inició la limitación de suministro para que tenga atención. Esa alerta la enviaremos 2 días hábiles después de que inicie ese procedimiento de limitación de suministro. Sí, le va a llegar a ese rol que dice comunicaciones administración centralizada, le llegaría ese rol. ¿Listo? No veo aquí más preguntas. Estoy aquí leyendo las nuevas que llegaron. Pues están repetidas, ya las respondimos. Somos compradores y hemos solicitado a los vendedores de sus contratos nos certifique su condición de generadores y la condición en la que deberíamos aplicar ICA. Hemos recibido respuesta de varios de ellos indicando que los debemos considerar comercializadores y aplicar retención ICA en Bogotá. Eso es diferente al indicado por XM en comunicación recibida la semana pasada.
Nosotros ese correo que les enviamos la semana pasada que hablaba del ICA, no es una comunicación de XM, o sea, enviamos un correo, pero como lo dice el texto del correo, simplemente fue una información que nos suministró un par de agentes para que la consideren en sus análisis. Si ustedes ya hablaron con sus vendedores y con ellos pactaron que sí se tiene que retener ICA sobre cierta ciudad, sobre ese porcentaje, pues está bien. Simplemente fue a modo informativo en general para que los agentes tuvieran en cuenta ese artículo, porque hubo un par de vendedores que nos dijeron, ojo, que ese artículo a mí no me deberían aplicar ICA. Entonces, pero si ustedes ya hablaron con sus generadores y ya tienen claro la situación, no hay ningún inconveniente. Aquí dice, teniendo en cuenta que la liquidación es 15 días calendario máximo después del último día del suministro, el informe de preliquidación debería regirse por días calendario también, ya que si TXF se genera un viernes, no sería sino hasta el martes que se remite el informe y los 2 días hábiles de los comercializadores se ven reducidos a 1, no a 2 para presentar observaciones. La normatividad de esta administración siempre habla que si cae calendario se traslada al día hábil siguiente, ¿cierto? No considera como temas de siempre asegurar calendario. Igualmente nosotros inmediatamente tengamos la información, de hecho nosotros tenemos 2 días hábiles para publicar ese informe preliminar, ¿listo? Sin embargo, nosotros desde nuestras gestiones y procesos internos vamos a tratar de hacer todo la publicación casi que de inmediato una vez tengamos la versión TXF y las variables, también para asegurar que ustedes tengan tiempo de hacer esa revisión. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya pues abarcamos todas las preguntas. Si nos siguen llegando nuevas, pues estaremos publicándoselas y respondiéndoselas. Lisa, y es importante que están diciendo cuándo nos pueden compartir los contactos de los vendedores. Sí, yo hoy en el transcurso del día le voy a escribir a cada uno de los contactos que tengo de los vendedores para que me suministren el contacto exacto para el tema tributario, porque tenemos aquí los contactos, pero con los que hablamos de todo el tema de administración centralizada, que no necesariamente son los tributarios. Entonces, hoy nos ponemos en esa gestión con los vendedores de que nos suministren esa información y nos den la autorización pues de compartírselo por el tema pues de habeas data y se los estaremos suministrando entre hoy y mañana. Y una vez, ahí es importante también como solicitarles a todos los compradores que una vez tengan esos acuerdos con cada uno de los vendedores, entonces, si les parece, nos suministren un archivo definitivo de las retenciones para nosotros, entonces, o solo aquellos que no la han suministrado o que vayan a realizar cambios dentro de la información que ya nos suministraron, porque entonces la idea es que XM tenga como una data definitiva por cada uno de los compradores qué retenciones se van a practicar. Así es. Entonces, las retenciones se llaman aplicar. Recuerden utilizar el formato que les enviamos. Pues a más tardar de aquí al jueves, suministrarnos ya esa información porque de diciembre venimos solicitándola. Entonces, por favor, los que faltan de aquí al jueves, hoy les enviamos, hoy vamos a correr para enviarles los contactos de los agentes vendedores y estamos como atentos a lo que necesiten. Listo. Aquí varias preguntas y me hicieron si esa reunión queda grabada. Sí queda grabada. Una vez pues descarguemos la grabación, les estaremos enviando el link donde pueden acceder a ella. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Cualquier inquietud, estamos el equipo completamente dispuesto a estarlos apoyando, a estarlos acompañando. Vuelvo y le reitero, los comercializadores que tienen que inscribir las cuentas recaudadoras, por favor empiecen a suministrar ya si tenemos que diligenciar o si la fiducia diligenciar formatos, pues a título de quién van a quedar esas cuentas para empezar esos trámites y vayan ustedes adelantando esos trámites. La semana que viene se van a abrir las cuentas bancarias para que no solo sea poner el número de la cuenta y los datos exactos de las cuentas recaudadoras. ¿Listo? Entonces empiecen a suministrar ya esos formatos que ustedes deben tener diligenciados para inscribir esas cuentas donde van a realizar los pagos. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Feliz día.